¿Alguna vez has abierto un sobre y has sentido que toda tu vida se derrumba en un solo latido? Yo sí. El papel crujía, la tinta aún cortaba y las palabras decían que mi padre nunca me quiso de verdad. Lo dejó todo, a una mujer de la que nunca había oído hablar. Y en ese instante único, el hombre al que llamaba mi héroe, murió por segunda vez. Si una historia como esta te persigue, dale a suscribirte ahora mismo. Pulsa la campanita. No querrás perderte lo que viene. Me llamo Amelia Bass. Tengo 38 años, aunque hay días en que me siento más cerca de los 90. Vivo en un pequeño cottage de piedra en Linden Way, en Ashford, un pueblo tranquilo a las afueras de Oxford, Inglaterra, el mismo cottage que mi padre levantó ladrillo a ladrillo en 1975. La verja del jardín aún chirría en el mismo sitio que cuando tenía 6 años, persiguiendo mariposas mientras él preparaba té y me decía que podía ser cualquier cosa. Cualquier cosa, decía. Resulta que cualquier cosa no incluía ser la hija que al final eligió. Déjame llevarte atrás. Muy atrás. Porque esto no va solo de un testamento. Va de todas las promesas que hizo, y de la venganza que nunca esperé tomar. Fui la niña de papá desde el día en que nací. Mamá murió en el parto, hemorragia, dijeron, así que siempre fuimos solo nosotros dos contra el mundo. Me subía a sus hombros en las ferias del pueblo, me dejaba conducir el viejo Morris Minor por carreteras vacías, me enseñó a plantar rosas y a detectar a un mentiroso por cómo se le quebraba la voz al mentir. Confía en tu instinto, Mía, decía, revolviéndome los rizos. Nunca te fallará. Le creí. Que el cielo me ayude, creí cada sílaba. Era albañil de oficio, manos anchas, curtidas, que moldeaban la piedra caliza de los Cotswolds en arcos que duraban siglos. Los vecinos lo llamaban San Edmund porque arreglaba gratis el muro de una viuda o construía un banco conmemorativo para la vieja señora Hargrove cuando su marido falleció. En su funeral, la iglesia estaba a reventar. Gente que apenas conocía se secaba las lágrimas, contándome cómo mi padre había reconstruido sus casas, sus matrimonios, su esperanza. Yo estaba allí con mi abrigo azul marino, 29 años, aferrando la Union Jack de su ataúd porque había servido en las Malvinas. Pensé que enterrarlo era el corte más profundo que sentiría jamás. Me equivocaba. La lectura del testamento fue una semana después en las oficinas de Bidby & Sons, un edificio georgiano que olía a cera de abeja y secretos antiguos. Llevaba el mismo abrigo, no tuve valor para cambiarme. Mi tía Beatrice se sentó a mi lado, apretándome la mano hasta que su anillo de zafiro dejó marca. Al otro lado de la mesa de caoba estaba el señor Bidby, con gafas encaramadas en una nariz de pico. Carraspeó, desplegó el pergamino y empezó. A mi querida hija Amelia Bass. El pecho se me hinchó. Querida. Reconocí la elegante inclinación de su los bucles perfectos en su sí. El señor Bidby continuó, le dejo la suma de €1. La habitación dio vueltas. €1. Tía Beatrice jadeó. Miré la página esperando el error, la disculpa, el desbroma que nunca llegó. La voz del señor Bidby siguió, serena como un río. El cottage familiar en el número 14 de Linden Way, la cuenta de ahorros con 287.000 euros. El Jaguar E-Type de 1972 restaurado en el garaje y todos los efectos personales se legan por la presente a Madame Colette Laurent, de Avignon, Francia. Colette Laurent. El nombre golpeó como una campana de iglesia a medianoche. Nunca lo había oído. Ni una vez. Ni en 38 años de cuentos antes de dormir, asados de los domingos, visitas al hospital cuando su corazón flaqueó por primera vez. ¿Quién era ella? El señor Bidby deslizó una fotografía sobre la mesa, desvaída, bordes suaves. Una mujer de unos 50 y tantos, cabello castaño recogido en un moño, de pie junto a mi padre en una terraza bañada por el sol. Su brazo alrededor de su cintura. Su cabeza sobre su hombro. El jaguar brillaba detrás. Parecían radiantes. Más radiantes que cualquier foto suya conmigo. No recuerdo haber salido de la oficina. Solo recuerdo el viento frío de noviembre mordiéndome las mejillas, y a tía Beatrice llamándome desde muy lejos. Conduje a casa en trance, aparqué en la grava y me quedé sentada hasta que la linterna automática se encendió al crepúsculo. El cottage se sentía ajeno.
Como si ya perteneciera a otra. Esa noche lo registré todo. Cada cajón, cada lata de galletas, cada sobre escondido detrás de la haga. Encontré cartas de amor, docenas, escritas de puño y letra de mi padre en papel del Hotel de L. Horloge de Aviñón. Matasellos de 20 años. 20. Cada marzo conducía al sur, para un simposio de albañilería. Yo le preparaba sándwiches de queso y pepinillos y lo despedía desde la verja. Él me besaba la frente y prometía un souvenir. El souvenir siempre era una bolsita de lavanda o una pastilla de jabón de Marsella. Los atesoraba. Ahora veía la verdad, el verdadero souvenir lo esperaba en la Provenza. Las cartas eran tiernas, íntimas, demoledoras. La llamaba mi lavanda, decía que su risa hacía bailar los viñedos, juraba que un día dejaría atrás la llovizna para siempre. Una carta, fechada la semana antes de mi graduación universitaria, decía: Veo a Mía cruzar el escenario con toga y birrete y estoy orgulloso, Lettie. Pero mi alma ya está en esa terraza contigo. Paciencia, cariño. El tiempo es un ladrón, pero casi es nuestro. Dormí tal vez 2 horas esa noche, acurrucada en el suelo de losas entre cartas dispersas y pétalos de lavanda. La mañana llegó gris e implacable. Llamé enferma a mi puesto de profesora, 4º curso, primaria de Ashford, y conduje hasta los archivos del condado. Registros públicos, periódicos antiguos, cualquier cosa. Colette Laurent, 57 años, comadrona jubilada, viuda, sin hijos. Un artículo de 2019 en La Provence, heroína local comadrona da a luz trillizos durante un apagón. La foto mostraba a la misma mujer de cabello castaño, sonriendo con calidez. El estómago se me revolvió. Ojalá pudiera decir que lo soporté con dignidad. No fue así. Imprimí cada artículo, cada carta, cada transferencia bancaria a una cuenta a su nombre, al principio modestas, luego mayores, miles desviados al sur mientras yo ahorraba céntimos para que él se retirara cómodo. Hice una hoguera en el jardín y vi 20 años de engaño convertirse en humo. Pero las llamas no llenaron el cráter en mi pecho. Las semanas se derritieron. Llegó Adviento. Comí sola en el pub, removiendo un pastel de pastor en el plato. Las luces de Navidad parpadeaban en Linden Way, pero mis ventanas permanecieron a oscuras. Luego, en enero, llegó una carta sin remitente, matasellos francés. Dentro, una llave de latón y una nota en cursiva elegante. Amelia, tu padre quiso que tuvieras esto. Ven cuando estés lista. C. Miré esa llave 3 días. Era pequeña, ornamentada, del tipo que abre una verja o un guardapelo. Parte de mí quería devolvérsela con un puñado de cenizas. Pero la curiosidad es un amo más duro que el odio. Reservé un vuelo a Marsella, alquilé un coche y conduje la hora hasta Aviñón con la llave clavándoseme en la palma todo el camino. La dirección llevaba a una casa estrecha pintada del color de albaricoques maduros. Glicinias derramándose sobre una verja de hierro forjado. Un columpio crujía en el porche aunque no había brisa. Me planté en los escalones aferrando mi bolso como armadura. La puerta se abrió antes de que llamara. Era más baja que en las fotos, descalza, con pantalones de lino desvaídos y una camisa de hombre de chambray, su camisa, me di cuenta con un sobresalto. El cabello castaño ahora surcado de plata, recogido en un moño suelto. Sus ojos eran del verde suave de las hojas de olivo. Amelia, dijo, voz como miel tibia. Tienes sus ojos. Quise gritar. En cambio le tendí la llave. ¿Qué es esto? Se hizo a un lado. Entré. Pongo el agua. La casa olía a romero y pergamino antiguo. Fotografías cubrían el pasillo, mi padre más joven, más viejo, siempre sonriendo, siempre con ella. Cataciones de vino, festivales de lavanda, una mañana de Navidad en que él llevaba una corona de papel y ella reía hasta arrugar los ojos. Las piernas me fallaron. Colette me sujetó el codo, me guió hasta un sofá cubierto de colchas provenzales. Sé que es un shock, dijo poniéndome una taza humeante en las manos. Tu papá te quiso con fiereza. Pero a mí me quiso de otra forma. Hay sitio para las dos, Cherie. Reí, áspera, rota. Me dejó €1, Colette. €1. Se estremeció pero sostuvo mi mirada.
Esa fue su forma de traerte aquí. Decía que derribarías montañas antes de aceptar una injusticia. Quería que vieras la verdad con tus propios ojos. Me llevó a una habitación trasera, abrió un arcón de madera de olivo con la llave de latón. Dentro, diarios cientos, lomos agrietados, páginas suaves como seda. El de arriba decía para mí al leer en orden. Lo abrí con dedos temblorosos. Su letra. Primera entrada. Hoy Amelia dio sus primeros pasos. Me miró directo y dijo papá. Se me paró el corazón. Letty, ojalá la vieras. Un día. Cada página narraba mi vida, primer diente, primer desamor, la vez que estrellé el Mini a los 17 y no gritó, solo me abrazó mientras yo sollozaba. Pero entretejidas había cartas a Colette, confesiones de culpa, sueños de un futuro que nunca se atrevió a agarrar. Escribió sobre el diagnóstico de cáncer 6 meses antes de morir, estadio 4, hígado. Los médicos le dieron 1 año. Lo pasó atando cabos. El dinero enviado al sur. Para comprar esta casa al contado y que Colette nunca se preocupara. ¿El jaguar? El sueño de su infancia desde niña. ¿Y el euro? Un desafío. Creía que yo era lo bastante fiera para reclamar lo mío. Leí hasta que el sol se hundió y volvió a salir. Colette trajo mantas, ratatouille, silencio. Cuando cerré el último diario, tenía los ojos hinchados, la garganta en carne viva. Había escrito una carta final, metida en la contraportada. Dirigida a las 2. Mis chicas. Si estáis leyendo esto juntas, hice al menos una cosa bien. Mía, fui un cobarde. Construí 2 vidas y nunca hallé valor para unirlas. El cottage de Lindenway es tuyo por sangre, pero esta casa albaricoque es tuya por corazón. Esparcid mis cenizas entre las 2. Plantad una lavanda en Inglaterra, un olivo aquí. Amaos como yo os amé a vosotras con fiereza, imperfectamente para siempre. Perdonadme. Papá. Miré a Colette. Ella también lloraba. Por primera vez vi las ojeras bajo sus ojos, el temblor en sus manos. Lo había perdido el mismo día que yo. Éramos viudas del mismo hombre. La venganza que había alimentado meses se derritió como escarcha al sol. Pero algo más fiero floreció, determinación. Llamé a tía Beatrice y le dije que pusiera en venta el cottage de Lindenway. Transferí la mitad de los ahorros a la cuenta de Colette en cuanto abrió el banco. Condujimos a Inglaterra juntas, 2 mujeres en un jaguar alquilado con las cenizas de papá en una lata de Twinings entre nosotras. Enterramos la mitad bajo el emparrado de rosas donde me enseñó a montar en bici. La otra mitad la esparcimos en el Ródano al atardecer, viendo a las golondrinas coser el cielo. Eso fue hace 9 años. Ahora vivo en la casa Albaricoque. Colette me enseñó a hacer bullabesa del color del amanecer. Yo le enseñé a colocar piedra de Cotswold. Nos turnamos en el columpio contando historias del mismo hombre que nos quiso lo suficiente para rompernos el corazón a las 2, para que lo remendáramos juntas. Algunas noches aún me despierto buscando al padre que ya no está. Pero luego oigo a Colette tarareando en la cocina, huelo café recién hecho y recuerdo. Los héroes no son perfectos. Solo son lo bastante humanos para dejarte un camino hacia la gracia. Y eso, amigos, es el verdadero legado. Pero déjame parar el columpio un momento porque esa imagen pacífica de Colette y yo compartiendo bullabesa bajo la glicinia, no llegó sin una tormenta. Una de verdad. De las que sacuden las contraventanas y te hacen cuestionar cada decisión que has tomado en la vida. Verás, Edmund Bass, mi padre, no era solo un albañil con el corazón dividido. Era un hombre que guardaba secretos en la piedra. Y uno de esos secretos estaba tallado en un muro que no noté hasta la noche en que el Mistral aulló por la Provenza como una Bansee. Empezó 3 meses después de esparcir sus cenizas. Colette y yo habíamos caído en un ritmo frágil, mañanas en el jardín podando lavanda, tardes restaurando el viejo horno de pan que prometió arreglar el próximo verano durante 20 años. Había pedido excedencia en la enseñanza para liquidar la herencia como Dios manda, abogados en Oxford arrastrando los pies con la homologación, mascullando sobre complicaciones internacionales. Una tarde cuando el cielo se amorató, Colette me entregó un libro de cuentas polvoriento que había encontrado encajado detrás de una baldosa suelta en la bodega.
La tapa era de cuero agrietado grabada con sus iniciales, EV. Dentro columnas de números, fechas, cantidades en euros, notas crípticas en su letra apretada. Fondo lavanda, prensa de aceitunas, fideicomiso de Mía. Pero una página me cortó la respiración, una línea repetida cada trimestre durante 15 años. Depósito ACL, Cámara 47 de Aviñón. Las cantidades crecían con el tiempo, culminando en una transferencia final de 150.000 euros 6 semanas antes de morir. El rostro de Colette palideció cuando se lo mostré. Esa cámara, susurró. La mencionó una vez. Dijo que guardaba seguro para mis 2 chicas. Pensé que se refería a cosas sentimentales, fotos, quizá el anillo de mi madre que guardaba para mí. Nos miramos por encima de la mesa de la cocina, el libro entre nosotras como una pistola cargada. El sueño me esquivó esa noche. Bajé a las 2 de la mañana, linterna en mano, y forcé cada piedra suelta de la bodega hasta sangrarme los dedos. Nada. Pero al amanecer, mientras Colette preparaba un café lo bastante fuerte para despertar a los muertos, noté un contorno tenue en el muro del jardín, detrás del arbusto de romero que plantó el primer año que se conocieron. Las piedras estaban ligeramente desalineadas, el mortero más fresco que el resto. Fui a por el cincel de su vieja caja de herramientas. Colette miró en silencio mientras picaba. 1 hora después apareció una puertecita de hierro oxidada, candada, el número 47 grabado toscamente en el metal. La llave de latón del arcón encajó a la perfección. Dentro, una caja metálica, pesada como la culpa. La llevamos a la mesa, las manos temblándonos al unísono. La caja contenía 3 cosas. Primero, un fajo de bonos al portador, 200.000 euros, emitidos en Liechtenstein, venciendo el año que viene. Segundo, una escritura de una viña diminuta en Châteauneuf-du-Pape, registrada a nombre de las 2. Tercero, una carta sellada con lacre rojo dirigida, a quien la abra léase en voz alta. Colette rompió el sello. Su voz se quebró al leer. Mis queridísimas Mía y Lettie. Si habéis encontrado esto, los abogados han demorado lo suficiente para que cavarais más hondo, buenas chicas. Los bonos están limpios, cobradlos juntas o quemadlos, vosotras elegís. La viña es mi disculpa en uvas, plantadla con perdón si podéis. Pero hay un secreto más. La Cámara 47 en el Banque Populaire de Aviñón guarda el resto. El código es el cumpleaños de Mía al revés. Id juntas. No confiéis en nadie más. Algunas deudas se pagan con sangre, otras con verdad. Elegid sabiamente. Edmund. Condujimos a Aviñón en silencio, el jaguar ronroneando como si supiera el camino. El director del banco, un hombre flaco con bigote de escoba, alzó una ceja ante 2 mujeres exigiendo acceso a una cámara intacta desde hacía una década. Pero los papeles eran de hierro, firma de papá atestiguada por notario en 2012. La puerta de la cámara se abrió con un siseo. Dentro, otra caja más grande. Y un sobre manila marcado dossier. La caja contenía joyas, el collar de perlas de mi madre que creía perdido para siempre, el broche de esmeralda de la abuela de Colette, y un guardapelo de oro con una foto de bebé mía en un lado, Colette de Tadler en el otro. Pero el dossier, esa fue la tormenta. Documentos amarillentos, fotografías, un certificado de nacimiento. Colette Laurent, nacida en 1968, pero espera. Padre, Edmund Bass. Madre, Marie Laurent, fallecida. Colette no era su amante. Era su hija. Mi hermana. Medio hermana, oculta durante 57 años. El mundo se inclinó más que en la lectura del testamento. Colette, no mi hermana, se hundió en el suelo de la cámara, papeles revoloteando a su alrededor como hojas caídas. No lo sabía, sollozó. Juraba que mi madre le dijo que moría al nacer. Una mentira para protegerme de su matrimonio, del escándalo. Me encontró cuando tenía 40, enfermera en Aviñón. Dijo que no podía trastocar tu vida pero no podía alejarse de la mía. Las cartas cobraron de pronto un sentido horrendo. La culpa no era adulterio, era abandono. Había financiado su vida, construido esta casa, restaurado el jaguar como regalo culpable de padre, no de amante. ¿El testamento? Un intento desesperado de unirnos sin confesar la verdad que nos destrozaría a las 2.
Debería haber sentido alivio. En cambio, la rabia hirvió más caliente que nunca. Nos había robado una vida entera. Hermanas criadas en continentes distintos, llorando al mismo hombre por motivos diferentes. Colette buscó mi mano. Mía, por favor. Estaba aterrado. En su época, un hijo ilegítimo. Me aparté. Esa no es excusa. Eligió la cobardía antes que la familia. Otra vez. Salí furiosa del banco, dossier apretado contra el pecho. Conduje el jaguar hasta que el motor gritó, acabando en la viña, 10 hectáreas de cepas retorcidas bajo un sol implacable. Me senté entre las hileras hasta el crepúsculo, arrancando páginas del dossier, dejando que el viento las llevara como confeti de traición. Colette me encontró a medianoche, faros cortando la oscuridad. No habló. Solo se sentó a mi lado, hombro con hombro, dos hijas del mismo hombre imperfecto. Los días se fundieron en un tenso enfrentamiento. Dormía en la habitación de invitados, puertas cerradas. Colette dejaba bandejas fuera, ratatouille enfriado, notas diciendo estoy aquí cuando estés lista. Llamaban los abogados, la homologación de Oxford estaba impugnada. Un primo segundo, el hijo de tío Reginald, el amargado Jeffrey, había surgido, alegando que el testamento era inválido por influencia indebida de una misteriosa francesa. Quería el cottage, los ahorros, todo. ¿Sus pruebas? Fotos granuladas de papá y Colette a lo largo de los años, retorcidas como prueba de afer y manipulación. La prensa olfateó, periódicos locales de Ashford sacaron titulares, la amante francesa secreta del santo del pueblo. Mi móvil explotó con mensajes de viejos vecinos, padres de exalumnos. Algunos solidarios, la mayoría morbosos. Volé de vuelta a Inglaterra sola, armándome para el juicio. El cottage se sentía más frío, embrujado por la cara engreída de Jeffrey cuando llegó a inventariar activos. Tenía 52, panzudo, apestando a loción barata. Amelia, cariño, se burló, la sangre tira más que el agua. Esa furcia francesa no tiene derecho. Quise abofetearlo. En cambio sonreí. Que decida el juez. La vista estaba fijada para junio. La primavera floreció cruel, las rosas que plantó papá burlándose de mí desde el emparrado. Colette envió dinero para un abogado, pero lo rechacé. Esta era mi pelea. Pasé noches escudriñando el dossier, encajando cronologías. Los registros de servicio de papá en Malvinas mostraban permiso en 1967, 9 meses antes del nacimiento de Colette. Una carta de su madre, Marie, suplicándole que volviera. Nunca lo hizo. Cobarde. Entonces, un avance. Metido en el guardapelo había un microfilme, diminuto, pasado por alto. Pedí prestado un proyector de la escuela. Era un vídeo casero granulado en 8 milímetros transferido a película. Papá, más joven, sosteniendo a bebé Colette en una sala de hospital. Marie pálida en la cama, sonriendo débil. Papá susurrando, volveré, lo juro. Pero no lo hizo. La película acababa con él besando la frente del bebé, lágrimas en los ojos. Prueba de que sabía. Prueba de que eligió marcharse. Envié copias al abogado. Y a Jeffrey con una nota, retira la demanda, o esto sale a la luz. El hermano héroe de guerra de tu padre, Bígamo. Al pueblo le encantará. Jeffrey se arrugó. Retiró la reclamación al día siguiente, mascullando sobre reputación familiar. Pero la victoria sabía a ceniza. No había hablado con Colette en semanas. Sus correos se acumulaban, fotos de la viña brotando, un potro nuevo de la yegua del vecino, una sola línea, los olivos te echan de menos. Yo también la echaba de menos. A la hermana que nunca supe que tenía. La venganza que creía querer se había vuelto hacia adentro, envenenando a la única familia que me quedaba. En la víspera del acuerdo judicial, reservé un vuelo. Aterricé en Marsella al amanecer, conduje directo a la casa Albaricoque. Colette estaba en el jardín, de rodillas en la tierra, plantando plantones de lavanda. Alzó la vista, cara manchada de tierra, ojos enrojecidos. Dejé caer la maleta y corrí. Chocamos en el romero, sollozando, riendo, hermanas por fin. Esa noche abrimos los bonos al portador.
Cobramos la mitad, donamos el resto a una ONG para niños abandonados, el legado de Marie, la expiación de papá. ¿La viña? La rebautizamos Deux Soeurs. 2 hermanas. Hacemos un rosado ahora, ligero y clemente, etiqueta con ramas de lavanda y olivo entrelazadas. Pero hay un giro más. El mes pasado, podando las cepas, encontré otra piedra, suelta, grabada con coordenadas. Llevan a una colina con vistas al Ródano. Subimos al atardecer. Enterrado allí, una latita. Dentro, la entrada final de papá, escrita con mano temblorosa el día antes de morir. Mía Lettie, si estáis leyendo esto, os habéis elegido la una a la otra. Estoy orgulloso. La verdadera herencia no es dinero ni tierra. Es el valor para reconstruir lo que yo rompí. Plantad un árbol aquí. Mirad cómo crece más alto que mis errores. Os quiero a las 2. Siempre os quise. Vuestro padre, vuestro papá. Plantamos un olivo tierno. Sus hojas brillan plateadas en la brisa, susurrando promesas de sombra para generaciones. Y a veces cuando el mistral sopla suave en vez de fiero, juro que lo oigo en el susurro. No al héroe. No al cobarde. Solo a un hombre que amó imperfectamente, y nos dejó las herramientas para amar mejor. Pero espera, algo más se mueve en Aviñón. Ayer llegó una carta, matasellos de Liechtenstein. Sin remitente. Solo un sello que no reconozco. Colette y yo la abriremos mañana. Juntas. ¿Qué dirá? ¿Qué secreto final enterró cruzando fronteras? Os lo contaré pronto. Quedaos conmigo. El sobre de Liechtenstein reposaba en la mesa de la cocina entre nosotras como un gato dormido, inocente hasta que araña. Colette nos sirvió una copa de rosado del año pasado, del color de un atardecer provenzal, y deslizó el abrecartas plateado por la madera. Rompí el sello de cera. Dentro, una hoja de papel crema pesado, doblada una vez, y un sobre más pequeño marcado, abrir en segundo lugar. La letra de papá, más frágil que en los diarios pero inconfundible. Mis queridísimas hijas. Si esto os ha llegado, los bonos están a salvo y la viña prospera. Bien. Ahora la verdad final. No fui solo albañil ni soldado. En 1983, de permiso en Ginebra, tropecé con algo de lo que no pude apartarme. Un colega, el capitán Henry Duval, me confesó que sacaba antigüedades del Líbano para financiar orfanatos destrozados por la guerra. Ayudé una vez. Luego otra. El dinero en Liechtenstein es lo último, 420.000 euros, blanqueados a través de décadas de capas cuidadosas. Usadlo para terminar lo que Henry empezó, un hogar infantil en Beirut. Planos adjuntos. Sin gloria, sin nombre en la placa. Solo ladrillos y mortero para pequeños que lo perdieron todo, como vosotras una vez. Perdonad a un viejo sus desvíos. El camino a casa siempre es más largo de lo que planeamos. Todo mi amor para siempre. Edmund Vas. La copa de Colette tembló, una lágrima solitaria cayó en el rosado, oscureciéndolo un instante. Abrí el segundo sobre. Planos arquitectónicos dibujados a mano por papá con lápiz meticuloso, titulados Maison des Deux Soeurs. Un patio con olivos, dormitorios con forma de la casa albaricoque, un muro de jardín de piedra de Cotswold y caliza provenzal entrelazadas. En el reverso una nota con la letra infantil de Colette, su primera carta a él, a los 7 años, encontrada en su cartera al morir. Papá, cuando vengas trae el mar y la lluvia para tener los dos mundos. No hablamos durante mucho rato. Las cigarras tomaron el relevo cantando al sol que se hundía tras las murallas de Aviñón. Luego Colette se levantó, fue a la repisa y alzó la foto enmarcada de papá sosteniendo a bebé ella en esa sala de hospital. Le dio la vuelta. Pegada atrás, una polaroid desvaída de mí a los 5, de pie en el muro del cottage en Ashford, brazos abiertos como si pudiera volar. En el borde blanco su pie, mi mía, alas listas. Esa noche extendimos los planos sobre la mesa, el vino olvidado. Dibujamos, discutimos, reímos hasta dolernos las costillas. Colette quería una biblioteca con libros en árabe, francés e inglés. Yo insistí en un taller para tallar animales de piedra, los caballos mecedores de papá actualizados para una nueva generación.
Al amanecer teníamos un plan, un presupuesto y un nombre que honraba cada kilómetro de su camino fracturado. Volamos a Beirut en septiembre, el aire espeso de sal y jazmín incluso en otoño. El terreno que papá compró anónimamente en 1990 se alzaba en una colina con vistas al Mediterráneo, 10.000 metros cuadrados de tomillo silvestre y hormigón destrozado de la vieja guerra. Arquitectos locales nos recibieron, ojos como platos ante dos europeas con planos enrollados y una historia que decían parecía de película. Rompimos tierra el día del 58 cumpleaños de Colette. Yo empujé la primera carretilla de tierra mientras ella plantaba el primer olivo de nuestra viña. Niños del barrio se acercaron, curiosos. Una niña con trenzas y diente delantero perdido me tiró de la manga. ¿Habrá columpios? Me arrodillé. Los columpios más grandes que hayas visto. La construcción duró 18 meses. Colette se ocupó de los toques provenzales, tejas de terracota, senderos bordeados de lavanda. Yo envié piedra de Cotswold desde Ashford, coloqué el patio yo misma, cada ladrillo una confesión. Videollamadas semanales con tía Beatrice, mandó mantas tejidas y lágrimas. Jeffrey, humillado por su demanda fallida, donó el dinero de la venta del viejo Jaguar, 85.000 euros, mascullando que era a lo menos que podía hacer la familia. Nombramos el taller por él en silencio, una placa en un rincón que nadie notaría. El día de la inauguración amaneció dorado. 50 niños, huérfanos de conflictos nuevos, ecos de los viejos, corrieron por las puertas. Habíamos construido dormitorios para 100, aulas, una clínica. Colette, con un vestido de lino sencillo, cortó la cinta con tijeras de jardín. Yo a su lado con el mismo abrigo azul marino del funeral, ahora desteñido por el sol. Una placa de latón en la entrada decía: Maison des Deux Soeurs. Fundada en memoria de Edmund Bass. Quien nos enseñó que el amor, como la piedra, puede moldearse de nuevo. Esa tarde dimos una fiesta bajo luces de hadas colgadas en los olivos. Niños reían, platos chocaban, un laudista de la ciudad vieja llenó el aire con canciones que papá habría tarareado desafinado. Colette y yo nos escabullimos a la terraza más alta. Abajo el mar centelleaba como euros esparcidos. Sacó una latita del bolsillo, lo último de las cenizas de papá que guardamos. ¿Lista? Las esparcimos al viento. Brillaron, bailaron, luego se posaron en el tomillo como polvo plateado. Los años han suavizado los bordes ahora. Tengo 47, Colette 66. Repartimos el tiempo, veranos en Aviñón cuidando la viña, inviernos en Beirut enseñando tallado de piedra y partería. Los niños nos llaman teta mía y teta Lettie. No saben toda la historia, solo que los columpios son altos y los abrazos fieros. El mes pasado un niño llamado Sammy, 8 años, ojos como los de papá, talló su primer caballo mecedor. Tambaleante, imperfecto, hermoso. Se lo regaló a Colette con sonrisa desdentada. Para el bebé que nunca tuviste, dijo. Lloramos las dos en nuestros delantales. De vuelta en Aviñón, la casa Albaricoque se ha ampliado, un ala de invitados para los mayores que vienen de vacaciones. El columpio aún cruje, pero ahora soporta 3 generaciones algunas tardes, Colette, yo y el niño que reclame el medio. Embotellamos el rosado cada vendimia, etiqueta inmutable, lavanda y olivo entrelazados. Los beneficios financian becas. La viña prospera, nosotras también. A veces en noches tranquilas, camino sola las hileras de la viña. La tierra recuerda cada secreto. Apoyo la palma en el suelo y susurro, lo hicimos, papá. Construimos el puente que tú no pudiste. Los olivos susurran de vuelta como diciendo, siempre supe que lo haríais. Y eso, queridos amigos, es donde la historia acaba de verdad, no con un testamento roto, sino con una casa llena de risas en una colina junto al mar. No con venganza sino con redención lo bastante amplia para 2 hermanas, 50 huérfanos y un héroe imperfecto que al fin descansa en paz. Si este viaje te ha conmovido, si te ha recordado que la familia se forja en el fuego y el perdón, deja un corazón en los comentarios. Cuéntame tu propia historia de corazones remendados. Dale a suscribirte, pulsa la campanita y comparte esto con alguien que necesite recordar. Nunca es tarde para elegir el amor. Gracias por caminar este camino conmigo. Hasta la próxima, seguid construyendo.